Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tratar un tema poco explorado hasta el momento, que es el control de constitucionalidad y convencionalidad respecto a actos legislativos, ¿no? Llamémosle control de constitucionalidad y convencionalidad legislativa. Y digo que se ha tratado poco, toda vez que la mayoría de los estudios y análisis han estado dirigidos en los últimos años, yo les podría decir que la última década y un poco más, al control de constitucionalidad de actos judiciales y en algunos casos administrativos, que también es una materia poco explorada dentro del análisis del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Y estos actos que emanan de los órganos legislativos, como que han sido un poco desdeñados o excluidos del tema, siendo que la función legislativa es trascendental para acompañar la adecuada aplicación de justicia, en este caso del control de constitucionalidad por parte de los jueces y las autoridades administrativas, pero principalmente los jueces. A ver, haciendo una pequeña semblanza de la evolución del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad de nuestro sistema jurídico, recordemos que después de la sentencia del caso Radilla, José Andor Radilla, y la paradigmática reforma del 6 y 10 de junio del año 2011, ha habido una evolución constante y permanente, no siempre progresiva, a veces también ha habido retracciones y a lo mejor interpretaciones que no han favorecido del todo a la evolución y la optimización del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Pero al final de cuentas, esta evolución se ha concentrado en buena medida en la tutela de los derechos y la interpretación progresiva de los mismos desde los órganos jurisdiccionales. E incluso, si nosotros pensamos en un primer momento en el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad de nuestro país, y refiero constitucionalidad y convencionalidad porque precisamente la Corte, a partir de la resolución de la contradicción 293 de 2011, que es una resolución también célebre, estableció que cuando un juez lleva a cabo un control difuso de constitucionalidad, está de alguna manera también ejerciendo control difuso de convencionalidad, toda vez que el artículo primero refiere la existencia de un bloque de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Que los derechos humanos guardan un grado de primacía y supremacía porque están contenidos en la Constitución, pero también en los tratados internacionales, cualquier instrumento internacional que el Estado mexicano ha ratificado. Bueno, ¿qué nos refiere esa contradicción 293? Que los jueces, al momento de resolver una litis, un conflicto, deben atender la norma jurídica o la interpretación judicial, sea nacional o interamericana, más favorable en la vigencia de ese derecho. Es decir, debe escoger la norma o la interpretación idónea para ese caso en concreto. Bueno, esto, si se fijan, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad va armonizado o va de alguna manera armado de forma conjunta con dos elementos esenciales, dos mecanismos esenciales que sin su existencia no podemos estar hablando del control difuso. Este es la interpretación conforme y el principio pro persona. El principio pro persona es precisamente esa decisión del juez derivada de una obligación para elegir la norma y el criterio de interpretación más adecuado. La interpretación conforme es esa aplicación ya en el caso concreto, es decir, una vez que he elegido y lo llevo al caso, esa materialización sería la interpretación conforme. Bueno, si se fijan, todo eso está referido a la acción judicial, a la actividad del operador jurisdiccional. Pero ¿qué pasa con el legislador? Parecía que es ausente, que es ajeno, que el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad no le está aplicable. Y bueno, debo decir que pues es todo lo contrario. También la autoridad legislativa, los legisladores, los senadores y senadoras, los diputados y las diputadas, así como los legisladores locales, también están inmersos en esa obligación.
La obligación prevista en el artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda autoridad está obligada a promover, a tutelar, a proteger, a salvaguardar, a difundir la vigencia de los derechos humanos, parafraseando lo que refiere el artículo primero. Pero también existen criterios jurisprudenciales a nivel nacional que establecen esa obligación para todas las autoridades. Basta recordar la citada contradicción de tesis 293, pero también en el caso de Rosendo Radilla se empieza a advertir o configurar una obligación para todas las autoridades del Estado, ¿no? O de los estados en este caso, que pertenecen al sistema interamericano. En el expediente Varios 912/2010, que fue el primer cimiento, ¿no? La primera edificación jurisprudencial sobre cómo ir advirtiendo y materializando el control difuso de convencionalidad, ¿no? En nuestro sistema jurídico mexicano, establece también que son todas las autoridades las que tienen que participar en la tutela, protección y proyección de los derechos humanos. Pero a ver, en el caso de un juez puede ser entendible, y me parece que la naturaleza del control difuso de constitucionalidad que surgió en los Estados Unidos en 1787, en el artículo 6, que establece que los jueces deben aplicar aquella norma, los jueces locales, aquella norma que pudiera contravenir el texto de la Constitución Federal, se tiene que aplicar precisamente en aras de resguardar la primacía de la Constitución Federal. Bueno, pareciera que por su naturaleza el control difuso es judicial. Y ahora que se retoma el control difuso de convencionalidad en el sistema interamericano, en el sistema jurídico, también se habla del juez, ¿no? Al momento de llevar a cabo interpretación conforme, al momento de llevar a cabo la aplicación del principio por persona en cada litis que tiene que resolver, parecía que es muy limitativo a la función judicial, y esto no es así. En el caso Hellman del año 2013, que es una sentencia de incumplimiento a una sentencia dictada 2 años antes, la Corte Interamericana, en ciertos párrafos, sintetiza muy bien que el Estado está obligado a cumplir las sentencias, las jurisprudencias de la Corte Interamericana, y por ende también está obligado en un primer momento a aplicar directamente el contenido de la Convención Americana. Cuando hablamos de cualquier autoridad, hace un señalamiento muy concreto y específico del Poder Legislativo. El Poder Legislativo, ¿qué es lo que hace el Poder Legislativo? Crea leyes, ¿sí? O modifica ya ordenamientos jurídicos existentes. Y esa función radica en la necesidad que tiene cualquier sociedad de contar con reglas, contar con normas jurídicas que generen certeza, seguridad jurídica en la convivencia, en la coexistencia social, ¿no? En distintas materias. Y la función legislativa es permanente porque se requiere de creación de normas que atiendan determinadas situaciones jurídicas que a lo mejor no existían y surgieron o fueron creadas, o bien situaciones jurídicas preexistentes que requieren de una nueva reglamentación, ¿no? Que la realidad de alguna manera ha condicionado esa situación y que requiere de una norma jurídica en concreto que atienda esa problemática. La función legislativa es permanente y siempre ha existido. Anteriormente está concentrada en un solo órgano, en una sola persona. Podría ser el rey, ¿no? O un consejo gubernamental determinado, y a partir de la Constitución de los Estados Unidos, retomando toda la teoría de la división de poderes, se le confiere ya exclusivamente al Poder Legislativo. Bueno, ¿cómo puede garantizar la primacía de la Constitución y de la Convención Americana, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana del Poder Legislativo? Bueno, el Poder Legislativo, al momento que analiza una iniciativa que ha sido presentada por cualquier sujeto legitimado
que conforme al artículo 71 de nuestra Constitución Federal puede iniciar el proceso legislativo, lo primero que tiene que hacer es, al ser turnado a las comisiones correspondientes, es advertir si esa iniciativa cumple o no con los parámetros de regularidad constitucional y convencional. Es decir, si esa iniciativa en su contenido total o en su contenido parcial, en una porción normativa de la propuesta que está presentando, vulnera algún contenido, alguna disposición de la Constitución, de la Convención o de alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues de entrada no puede ser tratada para que sea viable, es decir, no se podría dictaminar a favor, ¿no? en la comisión, en las comisiones que se van involucradas para discutir, aprobar esa iniciativa, ¿sí? Tendremos que pensar en casos concretos, porque puede ser que una iniciativa en ciertas partes, en ciertas disposiciones normativas, ciertas porciones, no cumpla con ese parámetro y a lo mejor se tiene que eliminar, o bien se puede modificar, se puede armonizar con el resto del texto y de esta manera cumplir con las exigencias de dicho parámetro. Pero si es totalmente contradictorio y se opone frontalmente, no puede ser aprobado, derivado de una discusión que se advierta esa situación en comisiones, y por tanto no tiene que pasar al Pleno para su discusión y probable aprobación. El control legislativo, el control de constitucionalidad y convencionalidad legislativo es un control previo, podríamos llamarlo así, de cara al control que lleva a cabo el Poder Judicial, los jueces y las autoridades administrativas, con las particularidades y peculiaridades que tiene, o con las limitaciones que tiene la autoridad administrativa para llevar a cabo dicho control. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer el Poder Legislativo al momento de emitir una ley? ¿Sí? Al momento de que aprueba una iniciativa y por tanto pasa al Ejecutivo para su sanción y promulgación. Bueno, tiene que garantizar que previo a que el Ejecutivo promulgue un dictamen que ha sido aprobado en comisiones y en el Pleno, que se ajuste tal cual a las disposiciones que en materia de derechos humanos establece la Constitución, los distintos instrumentos internacionales. La obligación de los legisladores y las legisladoras es acudir a revisar rigurosamente la Constitución y los distintos instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado, como es la Comisión, la Jurisprudencia Interamericana y otros instrumentos internacionales, y se advierte que hay una contravención, y bueno, yo sumaría también, integraría la propia jurisprudencia, evidentemente, de la Suprema Corte y la jurisprudencia emanada de tribunales colegiados. Bueno, si hay una ruptura, una contravención directa, bueno, se tiene que atender y se tendrá que construir un dictamen armónico. Pero hay una responsabilidad del legislador de aprobar un dictamen que notoriamente contravenga disposiciones constitucionales y convencionales, porque de alguna manera lo que está propiciando es que se entre en vigor y se materialice una ley que directamente es inconstitucional y contraviene los parámetros internacionales y convencionales en este caso. Bueno, ahí de alguna manera la salvaguarda del poder judicial es importante, y bueno, sabemos que los controles jurisdiccionales que tienen aplicación de forma posterior, pues de alguna manera mitigan el impacto de una norma jurídica que puede constreñir o vulnerar un derecho. Sin embargo, no todos los medios de control tienen que ser a posteriori para reparar o restituir una vulneración. Es determinante que existan controles previos que busquen armonizar y de alguna manera eliminar cualquier situación jurídica que transgreda un derecho. En este caso, una ley que es inconstitucional porque vulnera derechos e inconvencional también, o alguna porción normativa de la misma vulnera un derecho o restringe un derecho, bueno, pues el legislador tendría que hacer su trabajo y de alguna manera hacer un diseño legislativo que cumpla con los parámetros de regularidad constitucional.
Si no se hace, bueno, pues está esas medidas de contención a nivel judicial que desde siempre han existido. Para cerrar, yo diría, ¿cómo puedo yo hacer esa operación, ese análisis minucioso de que una iniciativa de reforma, modificación o una iniciativa de una nueva ley cumple o se ajusta los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad? Bueno, pues debe existir canales de comunicación permanente con el Poder Judicial y canales permanentes también con la Corte Interamericana. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, a través de diálogos que pueden ser obligatorios, o sea, que existan mecanismos forzados, que en algunos sistemas jurídicos existen, de que el legislativo tiene que atender necesariamente cualquier pronunciamiento que haga algún juez relativo a alguna inconstitucionalidad de una norma. Si hay una inconstitucionalidad en un caso concreto señalada por un juez, el legislativo tiene que atender esa sentencia, tiene que atender ese criterio jurisprudencial e inmediatamente modificar. Nosotros tenemos un instrumento de comunicación forzada, por decirlo de alguna manera forzada, porque no es discrecional, sino que hay un mecanismo que prevé el artículo 107 de nuestra Constitución, cuando establece que una vez llegado al número de 5 sentencias o criterios jurisprudenciales en un mismo sentido que declara la inconstitucionalidad de una norma, la Corte le establece la obligación al órgano emisor de 90 días para que corrija esa norma, ¿sí? Si no la corrige, la Corte directamente expulsará del sistema esa disposición por ser inválida y de alguna manera se establecerá qué obligación o qué derecho es el que debe prevalecer para solventar esa situación de inconstitucionalidad. Bueno, si se fijan, ese es el único diálogo que tenemos, ¿no? Pero fuera de que esta declaratoria de inconstitucionalidad, no hay instrumentos que posibiliten un diálogo permanente para que el Poder Legislativo voltee a ver al Poder Judicial y sepa qué normas se tienen que corregir, qué normas se tienen que adecuar a los parámetros de regularidad constitucional, y mucho menos existen mecanismos que propicien un diálogo del Poder Legislativo con la Corte Interamericana. Si de por sí es muy difícil la comunicación fluida entre nuestro Poder Judicial con la Corte Interamericana, no digo que no exista, existe, pero no es muy fluido el diálogo, la comunicación, pues en el caso del Poder Legislativo es inexistente. La única manera para asegurar que el Legislativo produzca normas constitucionales y convencionales, además del análisis agudo y detallado que puede llevar a cabo al momento de dictaminar una iniciativa, es que existan diálogos permanentes que voltee a ver al Poder Judicial, no solamente federal, sino los estados, y advierta qué normas se han inaplicado, qué normas se han estimado o considerado como inconstitucionales, para que pueda corregir y en ese sentido producir normas jurídicas que estén plenamente armonizadas con el orden constitucional y convencional. Bueno, espero que haya sido este tema de su interés. Es un tema en ciernes que en México apenas se está empezando a analizar, se está empezando a discutir respecto al control legislativo per se. El tema de los diálogos entre órganos judiciales nacionales y el órgano judicial interamericano o los órganos judiciales internacionales ya es un tema que se ha tratado ampliamente y hay varios expositores que lo han hecho de forma sensacional, el propio Eduardo Ferrer, Alfonso Herrera, el doctor Gallaré en Argentina, pero en concreto la producción normativa, qué parámetros debe cumplir para que sea constitucional y convencional, es un tema que debemos de explorar
y que a partir de la sentencia del caso Hellman, la sentencia por incumplimiento del caso Hellman del año 2013, Hellman contra Uruguay, pues ahí nos expone la Corte Interamericana que todas las autoridades, incluyendo la legislativa, tiene que hacer leyes que no sean omisas a los deberes y obligaciones establecidos en la Convención. Y yo sumaría a esto que no tienen que ser omisas a los deberes y obligaciones establecidas por nuestra Constitución. Muchísimas gracias, les agradezco su tiempo y que estén bien.